vamos, cuidado con los rojos. Estoy bastante satisfecha y contenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Francisca, para los que no me conocen, te invito a que seas mi invitado para que inicies esta nueva sesión, así que pendientes. Vamos a iniciar acá porque estamos utilizando una nueva combinación del canal de Doshan y bandas de Bollinger con el oscilador impresionante. Así que vamos aquí en el anterior, eso nos ayudará mucho. Tengo un tipo de estrategia en el cual vamos a utilizar acá nuestros ingresos que serán más de, escúchese bien, $20,000. Así que voy a utilizar esta lista de ratios de divisas. Empecemos con el primero. El dólar holandés frente al franco suizo. Por lo tanto, esta tendencia es a la baja y la tendencia a la baja para los osos. Voy a ir aquí con $350. No hay que cambiar nada. Veo la historia impresionante. Así que veo que esta es la tendencia bajista del crecimiento de las cotizaciones. Ahora, vamos a ver esto con los osos, así que vamos. Un caso impresionante. Este es el nuevo comienzo de esta misma historia. Aquí fue un intercambio rebote, tuvimos nuestro tiempo, estábamos esperando. Ahora estamos teniendo $638 desde un minuto. Así que acá voy a hacer clic en el segundo y voy a entrar en algo interesante. Por lo que me menciona acá, estoy usando el ratio de divisas OTC. Por lo tanto, acá quiero hacer alguna diferencia con mis ofertas de tiempo. Voy a usar los 30. Por aquí todo en esta lista, porque si ves estos alrededores, tenemos ratios de divisas de mercado OTC. Quiero usar 30 segundos. Entonces, veo que es un fuerte nivel de resistencia si dibujas estas líneas imaginativas justo acá. El siguiente consejo acá es darse cuenta cuál será el nivel de soporte. Así que no lo estoy viendo en este momento, pero quiero mencionar lo que está sucediendo en esta historia local. Voy a registrar esto. Voy a utilizar acá el oscilador impresionante. Por acá está sucediendo que nos muestra muy bien el volumen de esta tendencia. Tengo una fuerza de tendencia, por lo tanto, de inmediato veo que los rojos se van a cortar por acá un poco. Y de todos modos aquí veo muy alto este nivel de 0. Voy a hacer mi inversión, por supuesto. Así que hago clic acá con 630. Eso es todo, teniendo la misma semana en mi mente. Voy a hacer clic ahora en los rojos, así que vamos. Fue realmente genial. Acabo de mencionar justo esas mismas semanas y tuvimos nuestros tiempos. Así que aquí tuvimos un gran volumen en términos de los osos junto a este oscilador y fue muy bueno. Acá altos niveles de 0, aún teníamos tiempo. Pasemos al tercero, dólar americano frente a la rupia india. ¿Qué está pasando acá? Porque si lo ves, estoy trabajando también con el canal de Doshan. Así que acá nos muestra bastante los máximos más altos junto luego de la línea verde. Línea superior. La línea roja nos está mostrando acá entonces la cantidad del mismo más bajo, que es bastante seguro. Se muestra acá para nosotros. Quiero decir, en cualquier gráfico que puedo utilizar acá, puedo ver el primer lado donde los mínimos y los máximos están sucediendo. Por lo tanto, acá voy a utilizar las tendencias de los toros y lo veo claramente. Aquí no hay más términos en el chat. Así que voy a ir con mi inversión haciendo clic. Voy a utilizar 1200 y vamos a salir esta vez con el color rojo. Así que vamos.
Sí, sabía que esto iba a suceder. Así que tenemos esto en la inversión junto al canal de Deutsche que me ayudó mientras me mostraba el nivel de resistencia y la situación local. Así que aquí salió bastante bien. Vayamos más lejos. Aquí con el dólar americano y el real brasileño. ¿Qué tipos tenemos aquí? Es buena pregunta. Por lo tanto, voy junto con el canal de Deutsche, el más alto, una situación que está sucediendo. Estamos teniendo aquí una fuerte tendencia bajista, fuerte en este momento. Periodo de corrección. Algún tipo de historia de consolidación va a estar ocurriendo. Siento que necesito acá una situación que se muestre bastante bien para mí. Voy a ir con el uso. Esta vez serán 20 candelabros aquí con mi nuevo oscilador. Vamos con la cantidad de 34, por lo tanto acá hago clic y lo cambio de la forma que deseo y que me sienta más cómodo. Voy a mi inversión, por lo tanto acá estoy haciendo clic en $2,000. Necesito algo bastante interesante para mostrar acá que estoy teniendo algo en esta semana y no hay ninguna longitud de las velas. Por lo tanto acá veo que nos muestra un poco más allá de la velocidad más lenta. Así que voy a utilizar este oscilador muy importante. Así que aquí vamos, cuidado con los rojos. Una historia impresionante, verás. Acabo de mencionar acá que iba a haber un periodo de corrección y confiaba que ese era el palo de color muy rojo, como entramos. Por lo que se ve la situación va a ir empujando hacia arriba a los osos, pero hay que ir por ellos. Así que el dólar americano frente al peso argentino. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Veo que desde fuera acá hay una situación con el oscilador y nos está mostrando que los toros están dispuestos a volver, pero ese mismo caso necesita esperar, necesita tiempo para mostrarse bastante bien. Veo que una tendencia bajista aquí mucho más fuerte, pero necesitamos algo con tiempo. Como ya te he dicho, voy a considerar este gráfico de forma precisa. Por lo tanto, acá creo que no hay ningún caso en esta historia. Así que tenemos que ir. Vamos a agarrar este ejemplo. Por ejemplo, a la primera, creo que en este caso se mostrará bastante bien. Esto es tan perruno lo que está pasando acá. Así que creo que todavía tenemos un poco más de tiempo. Solo que estoy dispuesta a darme cuenta de lo que va a pasar aquí. Así que hay una pequeña tendencia a la baja. Voy a ver esta pequeña tendencia, pero con pequeños matices. Voy a tener acá 3,000 y acá voy a ir con estos mismos 3,000. ¿Y qué más? Ya está. Voy a cumplir la tendencia esta vez con los verdes. Vamos. Caso perfecto, como te dije, la situación en corrección. Así que pedí acá ser un poco más confiados en el proceso y no hacer tendencias más duras o más fuertes como esta. Acá entramos en el camino correcto. Llegamos bastante tarde y nos mantuvimos al mismo nivel. Aquí pasamos a la siguiente relación de divisas. Tenemos que recuperar la suma de $10,000. Por lo tanto, necesitamos uno mayor. Este acuerdo será mayor. Vemos el tipo de historia. Veo que existe el nivel de soporte que me muestra bastante bien que está fuera de este lugar. Veo que el Deutsche y está jugando bastante bien. Luego, no encadenan, así que vamos a ir un poco más alto. La línea roja acá, amigos, por lo que veo el oscilador es impresionante, siendo acá un poco más alto que el nivel de 0. Pero esta tendencia no es tan buena. Voy a intentarlo yo misma con 6,000. Así que pensé que estos 6,000 van a ser perfectos, dado el caso.
Así que, pero voy a ir con otro tipo. Esta vez será con el par de divisas de acuerdo a unas comparaciones. Voy a ir más seguro por mí misma y de todos modos el mercado se ha vuelto un poco más lento. Un poco más somnoliento, como siempre les digo. Intento hacer algo mejor posible en este lugar, junto con las bandas de Bollinger que nos están mostrando una situación más rentable. Por lo tanto, vamos a ir 2 veces esta vez con los osos, así que vamos. Estupendo, me alegro mucho de lo que haya sucedido. Fue el signo interesante. Acá lo ves, las bandas de Bollinger nos mostró una situación de estrechamiento y luego fue el crecimiento repentino hacia abajo. A continuación se va a iniciar un crecimiento hacia abajo, así que en este mismo caso creo que debería ir más allá. Entonces, después de ir más allá, ¿desde qué? Desde el afuera, fuera desde acá. Veo con periodo de corrección, así que tengo que dejar esto y utilizar, por ejemplo, el último. Este va a ser el tipo de historia. Creo que debería probarme a mí misma, cambiar un poco de espacio. Vamos a hacer más espacio, pero considerando esto más bajo, lento, junto al canal de Dogecoin. Por lo tanto, esta es una situación que ha sido bastante bien. Voy a ir acá un poco más tarde con los 6000 y los osos. Estoy bastante satisfecha y contenta. ¿Por qué? Porque acabamos de unirnos. Nos unimos con lo más bajo. Y ahora, después de unirnos, estoy viendo acá que estamos teniendo, mírenlo bien, 18.000. Así que hemos terminado con esta sesión, estuvo estupenda. Yo espero que te haya parecido muy bien, que haya sido interesante. Así que cuéntamelo, te veo en un próximo video y hasta la próxima.